Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Las cooperativas de energías renovables, un reto para España. La Comisión Europea, en 2004, identifica la economía social como una manera alternativa, una fórmula empresarial basada en las personas, frente a las típicas empresas de negocios que están basadas en el capital. La economía social está configurada por un conjunto de organizaciones que pueden presentar distintas fórmulas legales, entidades como las fundaciones, asociaciones, cooperativas, mutuas, sociedades laborales o centros especiales de empleo, por solo citar algunas. Desarrollan sus actividades dentro del conjunto de la economía, pero no pertenecen al Estado, las administraciones públicas, ni al mercado, las empresas privadas lucrativas, constituyéndose en un tercer sector, cuyo papel es precisamente desarrollar actividades y prestar servicios que no son atendidos por los otros sectores. De hecho, está teniendo su visibilidad y reconocimiento con la Estrategia Española de la Economía Social 2017-2020, pues responde a la necesidad de tener en cuenta y promover las particularidades de las empresas de la economía social en el mercado único, así como de incluir y apoyar a las empresas de la economía social a través de programas, proyectos y fondos y en el desarrollo innovador y sostenible de un ecosistema financiero adecuado. Esta es una resolución del 5 de marzo de 2018 de la Secretaría de Estado de Empleo, por lo que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros el 29 de diciembre de 2017, por lo que se aprueba la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020. Y recientemente con la creación del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En línea con las iniciativas europeas de apoyo y reconocimiento de las organizaciones que configuran la economía social, se dictó en nuestro país la Ley 5/2011 del 29 de marzo de Economía Social, no para sustituir la normativa vigente de las distintas formas jurídicas que la encuadran, sino para dotarlas de un mayor reconocimiento y visibilidad, identificando esta diversidad de entidades por los principios orientadores según los cuales actúan, persiguiendo el interés colectivo de sus integrantes, el interés general económico o social, o ambos. De la diversidad de organizaciones de la economía social, en este trabajo nos ocuparemos de las sociedades cooperativas, sabiendo que estas asociaciones pueden cumplir en el desarrollo de algunos de los derechos consagrados en la Constitución Española de 1978, como el derecho de asociación, artículo 22, estableciéndose además en el artículo 129.2 que los poderes públicos fomentarán, con una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Letras Militantes. El día de hoy pues continuamos con el tema de las cooperativas y el sector eléctrico, en esta ocasión con un texto que pude localizar en redes, en internet, que me pareció muy interesante, sobre todo por el contexto que vivimos actualmente. El texto se titula Las cooperativas energéticas verdes como alternativa al sector eléctrico español, una oportunidad de cambio, y está elaborado por la doctora Carmen Esther Falcón Pérez, que es profesora de la Universidad Las Palmas de Gran Canaria, allá en España. Este texto tiene bastante vigencia, fue publicado en septiembre de 2020 en una revista que se llama Actualidad Jurídica Ambiental. Y bueno, son estas publicaciones especializadas en donde pues especialistas, expertos, doctos en el tema, pues expresan su punto de vista sobre situaciones, sobre objetos de investigación que están en el contexto más destacado en ese momento. Y si consideramos la crisis, la dura crisis que está viviendo el Estado español en estos momentos, justamente por la prevalencia de los privados en el sector eléctrico particularmente, esto nos parece mucho más llamativo. Son estas alternativas que buscan rescatar para la sociedad, para los más afectados por todas estos grandes cambios estructurales. Resulta la economía social siempre un refugio para poder acumular fuerzas y para poder sobrevivir frente a los embates del capitalismo y de este sistema económico neoliberal o posneoliberal
como algunos ya lo empiezan a ubicar, que finalmente no es que cambie el sistema neoliberal, sino que se hace más drástico, se hace quizás con algunas medidas aparentemente sociales, pero que recrudece el golpe y las consecuencias económicas sobre la población en general. Entonces vamos a hablar hoy sobre este texto, vamos a retomar varias de las partes y vamos a ir, como lo hemos estado haciendo con otros textos, vamos a ir relacionándolo con el contexto que nos toca vivir en México actualmente, tanto por lo que tiene que ver con el sector eléctrico frente a la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, como por el lado de la economía social, que ha sido un sector muy descuidado, ha sido un sector que ha quedado pues casi en abandono de las políticas públicas del Estado, y que creemos la conjunción de estas dos áreas, el sector eléctrico y la economía social, pudiera ser también una vía muy importante para el desarrollo en nuestro país, para, por un lado, fortalecer a este sector eléctrico nacional frente a los intereses privados internacionales o transnacionales, y también para fortalecer la economía de las familias que en estas reformas, desde la de 2013, se han visto afectados y no han sido objeto del cuidado del Estado. Por el contrario, han sido dejados, abandonados, y han tenido que recurrir a opciones de resistencia como nuestros compañeros de la NUE, de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, para defender el derecho a la energía y pues defender su propia economía. Entonces vamos a abordar este texto durante el programa del día de hoy y vamos a irlo relacionando con nuestra propia realidad. Retomamos el texto. Las organizaciones cooperativas, reguladas por la Ley 27/1999 del 16 de julio de cooperativas, han demostrado participar activamente en distintos sectores, como el financiero, agrícola o residencial, respondiendo a los desafíos que se presentan en la sociedad, buscando un interés mutuo y mostrando la particularidad de trabajar para sus socios cooperativistas, puesto que son miembros de la organización y al mismo tiempo usuarios de la misma. Aquí hay que hacer un señalamiento. La cultura del cooperativismo sí es muy destacada en el caso de España. Por ejemplo, en Cataluña, en Barcelona, hay infinidad de sociedades cooperativas, mutualistas, en fin, diferentes formas de organización desde la propia sociedad, completamente horizontal la toma de decisiones, asambleística, y pues algunas datan incluso del siglo XIX y actualmente todavía siguen trabajando y datan del siglo XIX. Entonces hay una gran tradición del cooperativismo en España, como lo veíamos en emisiones pasadas con el cooperativismo argentino, que también tiene una gran tradición. El cooperativismo eléctrico, tanto en el caso de Argentina como en el caso de España, han tenido un desarrollo muy limitado. Ha sido sobre todo en el sentido de darle la posibilidad a las comunidades apartadas, a las comunidades rurales, de poder generar o abastecer su propia energía eléctrica y así quitarle un peso al Estado en esta obligación que, como lo hemos dicho en otros programas, en el caso de México, el Estado de bienestar, el Estado de los gobiernos del primer tercio del siglo XX asumieron como una responsabilidad para dotar de este servicio básico a toda la sociedad. Y así lo hicieron, a lo largo del siglo XX. Empezó en la década de los 30, ya lo hemos mencionado, la creación de la CFE en 1937 y unos años después, en 1960, con la nacionalización de la industria eléctrica. Pero no existe esta experiencia del cooperativismo eléctrico en México por esa misma situación, porque el Estado es quien ha terminado asumiendo esa responsabilidad de proveer el servicio eléctrico. Entonces creo que hoy, frente a los cambios que estamos viviendo y los que se proponen desde el propio gobierno de la República, estaríamos en muy buenas posibilidades de experimentar, de instrumentar un nuevo tipo de relación sobre el servicio público de energía eléctrica, que diera una mayor participación a la sociedad organizada. Así, estas sociedades habitualmente han surgido para dar respuesta, por ejemplo, en el mercado laboral, ofreciendo mejores oportunidades frente a las empresas de negocios, o han sido parte de un movimiento social y político que ha permitido cambiar la sociedad. Por estas razones se vislumbra un nuevo modelo de cooperativa orientado hacia un interés general no solo
hacia el interés de sus miembros, institucionalizado ya en diferentes países como cooperativas sociales en Italia o cooperativas de interés colectivo en Francia. Vemos en Europa sí hay esta tradición del cooperativismo como una manera de mejorar la situación de los trabajadores frente a una situación de crisis, a una situación de desempleo, de condiciones precarias de trabajo, de salarios precarios, y entonces ahí las cooperativas han funcionado como este pivote social para, por un lado, agrupar y generar conciencia del bienestar colectivo y por el otro, presentar mejores condiciones para laborar frente a el empleo, a la relación obrero-patronal con las empresas privadas. Entonces es muy importante destacar esto porque en México, infortunadamente, el cooperativismo no ha tenido ese impulso. No ha tenido ese impulso y la ley, las leyes, porque ha sido un proceso histórico de varias décadas en el que se han generado esta normativa sobre sociedades cooperativas, han cambiado radicalmente. El último gran cambio fue justamente en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en el que pues todo el ámbito cooperativista queda subsumido, queda sometido a las leyes, al marco legal de pues cualquier sociedad comercial, bajo una ley comercial que no toma en cuenta los factores del trabajo colectivo, del trabajo colaborativo y del trabajo solidario, sino como relaciones comerciales estrictamente. Y con ello, pues lógicamente todas las obligaciones fiscales que vienen a las empresas como sociedades anónimas, pero que se aplican a rajatabla de igual manera en las sociedades cooperativas, lo cual es un error y que no ha sido atendido debidamente por el Estado actualmente. No obstante, también es preciso señalar las principales barreras que se les presenta a las sociedades cooperativas y que, en opinión de Hoybrecht y Mertens, son los autores a los que cita este trabajo, son la adaptación al entorno en el que se desarrollan, puesto que no es un modelo de organización de carácter universal. Este es un detalle muy importante. El que no es una receta de cocina que se pueda aplicar a todas las cooperativas por igual, y en el caso del F del Centro, de nuestra propia cooperativa, vemos que pues tiene condiciones muy particulares, muy especiales, dirían algunos muy sui generis, muy a su manera, que no cuadran con la manera de experimentar el cooperativismo o de vivir el cooperativismo en otras áreas, ¿no? Entonces ese es un problema muy importante, adaptarse al entorno. Y el otro que mencionan este par de autores es problemas para acceder a grandes sumas de capital, es decir, el financiamiento. Ese siempre ha sido un gran problema de las sociedades cooperativas, el poder contar con un financiamiento, porque siempre son consideradas dentro de este ámbito comercial, financiero, que no les permite allegarse de otros recursos al tratarse de sociedades que no son iguales a las sociedades anónimas de capital variable que conocemos. Y finalmente mencionan la lentitud en la toma de sus decisiones, que bueno, esto viene o deviene de esta relación asambleística que a veces pues sí puede tornar complicado la toma de decisiones, porque se establece en el marco legal de la propia cooperativa que solo a través de sus asambleas de socios se pueden tomar las grandes decisiones, y en cooperativas que son muy grandes, como es el caso de la nuestra, el poder conjuntar a los socios para tomar este tipo de decisiones hacen que esa misma toma de decisiones sea cada vez más lenta. Un factor principal en estas organizaciones es el elemento social, al ser una fórmula asociativa, puesto que agrupa a un conjunto de personas con unas necesidades individuales, que se integran en un proyecto común y que promueven la colaboración y cooperación, jugando un rol fundamental el movimiento ciudadano. Así, en el tema objeto de estudio, al ser los socios los futuros consumidores de energía limpia, tienen mayores posibilidades de controlar el proceso de generación, comercialización y distribución de la energía,
velar por la seguridad y calidad en el suministro y tomar decisiones de manera democrática, con una mayor información y transparencia. Nuevamente aquí ya el tema de las cooperativas propiamente eléctricas no solamente tienen que ver con la cuestión de la relación solidaria entre los socios, sino que también se vuelve prioritarios los temas de el suministro de energía de calidad, ¿no? Entonces ahí ya entran otros elementos que son muy distintos de las sociedades cooperativas en común, que representan incluso mayores riesgos económicos, pero también físicos hacia los propios socios trabajadores de estas cooperativas. Por tanto, el papel que deben jugar los consumidores en la transición energética es clave para conseguir los objetivos de eficiencia energética. Aquí tengamos muy claro, el socio cooperativista de este tipo de cooperativas eléctricas, cooperativas que se encargan de suministrar la energía eléctrica, tienen que tomar muy en cuenta también otro factor, además del técnico propiamente eléctrico, además del cooperativista, en el que están imbuidos por haber formado una sociedad cooperativa, está el tema de la transición energética. Entendamos este tema como el cambio de las energías sucias, las energías fósiles, a las nuevas energías, las energías limpias, como la energía solar, la energía eólica, la termo, etcétera, ¿no? Geotérmica, perdón. Todos estos elementos son clave para entender que son mucho más complejas estas sociedades cooperativas, ¿no? Y esta transición energética, que es utilizar energías menos contaminantes, también inciden en el poder lograr una eficiencia energética. ¿Qué es esta eficiencia energética? Que mucho lo hemos escuchado, lo han manejado incluso ahora en los foros del Parlamento Abierto. La eficiencia energética es simple y sencillamente el poder utilizar menos energía, consumir menos energía, pero sin dañar o sin alterar notablemente las actividades que se desarrollan gracias a esa energía. Entonces, tiene que ver, pues en un caso, digamos, muy cotidiano, con el hecho de no dejar las luces prendidas, de no dejar conectados los cargadores del celular o de aparatos electrónicos, no dejarlos en stand-by. Incluso tiene que ver ya a un nivel un poquito más desarrollado, más elevado, con el poder hacer un censo de la carga, ver que la instalación esté debidamente aterrizada, ver que las cargas estén balanceadas, etcétera, ¿no? Son varios elementos técnicos y cotidianos también que tienen que ver con lograr esta eficiencia energética. Entonces, una cooperativa eléctrica tiene que pasar por todos esos ámbitos. Representa, lógicamente, un mayor nivel de responsabilidad, un mayor nivel de profesionalización y, bueno, en el caso de LF del Centro, pues contamos con esos elementos para poder desarrollarlo. Habría que conectarlo con el otro ámbito, que es el de los consumidores, que nosotros mismos somos consumidores, pero bueno, cómo dar ese servicio y convertir a los propios usuarios de la energía eléctrica en los socios que sean los encargados de mantener económicamente activa a esta cooperativa. Ya iremos llegando a esos puntos. Entonces continuamos, retomamos el texto, dice: por lo tanto, el papel que deben jugar los consumidores en la transición energética es clave para conseguir los objetivos de eficiencia energética, descarbonización de usos finales de la energía y adopción de patrones de consumo más sostenibles, es decir, este manejo de energías limpias. En el actual escenario, afrontar con éxito una transición energética, nos planteamos si la fórmula cooperativa puede ser una respuesta a los desafíos que plantea el cambio climático y suministrar energía mediante fuentes renovables o ayudar a los ciudadanos a realizar proyectos generadores de energías limpias mediante el autoconsumo, convirtiéndolos en prosumidores. Este término de prosumidor es prácticamente el ser productores y consumidores de eso que producimos, ¿no? Jugamos esos dos papeles al ser autoabastecernos de energía eléctrica, ser quienes generamos y ser quienes consumimos esa energía eléctrica. Entonces, esa es una de las metas importantes de este enfoque de la economía social en las cooperativas eléctricas. Diversos estudios ponen de manifiesto que las iniciativas cooperativas contribuyen a la cohesión urbana en los barrios y son asociaciones con métodos participativos de planificación y acción colectiva.
Este también es un detalle muy importante porque implica avanzar en un tema en el que también muy pocos estados, muy pocos gobiernos han querido o han podido avanzar, que es la democracia participativa. No solamente ser quienes vamos a las votaciones, como va a ser el próximo 10 de abril, la consulta sobre la revocación de mandato, que bueno, eso tiene un nivel de participación, pero tiene que ver más con una democracia representativa, porque se representa nuestro punto de vista a través de la boleta que nosotros tachamos y vamos a depositar en la urna. Sin embargo, no hemos dado ese paso hacia la democracia participativa. Y este poder de generar, de utilizar parte de lo que nuestros recursos naturales podemos convertirlos en energía eléctrica y poder detentar esa soberanía eléctrica radica justamente en que a través de estas organizaciones colaborativas como son las cooperativas se genere esta cohesión urbana, se genere esta participación, estos mecanismos de participación para la planeación y para el desarrollo y para la acción colectiva. Por eso las cooperativas tienen un papel mucho más grande, mucho más amplio, mucho más trascendente de lo que a veces estamos dispuestos a ver y que tenemos que profundizar con mayor seriedad, con mayor interés, con serias reflexiones sobre cuál es nuestro papel como cooperativistas, ¿no? Poder trascender esa relación subordinada del obrero y el patrón y poder convertirnos nosotros mismos en los constructores de todo este entorno laboral y este entorno de producción en el que los principales beneficiarios seríamos nosotros mismos. De hecho, la fórmula cooperativa en nuestro país ha demostrado su éxito en el suministro de energía eléctrica, puesto que estas organizaciones nacen para cubrir las necesidades de sus socios y que a la empresa privada no le resulta normalmente interesante satisfacer económicamente. Lo que hemos hablado en otros programas sobre esta situación que se presentó en el caso de México, también lo vimos en el caso de Argentina en las 2 emisiones pasadas, pero en el caso de México, este desinterés de las empresas privadas en mejorar su servicio, en mejorar esas condiciones de los usuarios, porque le representan un gasto. Por eso no hay ese interés por parte de las empresas. Representa sacrificar su tasa de ganancia, ¿no? Entonces nunca va a haber un privado que esté dispuesto a sacrificar su tasa de ganancia para beneficiar a quienes gozan del producto que genera, ¿no? En el caso de la energía, estaríamos hablando de que al ser los propios ciudadanos, ciudadanas, quienes generan la energía y quienes la consumen, sí estarían dispuestos a sacrificar esa tasa de ganancia si el servicio mejora, porque ellos van a ser los principales beneficiarios. Así, a finales del siglo XIX, los ciudadanos españoles que residían en zonas rurales alejadas de la urbe vieron la necesidad de acercar a sus viviendas el suministro de energía eléctrica, ya que a las compañías privadas solo les resultaba rentable cubrir el suministro de energía eléctrica en las zonas urbanas, dado el número de residentes. Por tanto, la necesidad a cubrir propició que los residentes se constituyeran en cooperativas. Lo que ya hemos visto también en el caso de México, que como justamente la energía eléctrica primero fue para favorecer el trabajo de industrias como la minera o la textil. Y ya después el desarrollo que se fue dando, se fue, contagiando y se fue haciendo este beneficio a través del alumbrado público. Lógico, el alumbrado en casas de quienes lo podían pagar, que en este caso eran pues la gente que tenía el mayor poder adquisitivo, y ya después se fue popularizando, entre comillas, el uso de la energía eléctrica. Este factor es similar en el desarrollo de toda la energía, de todas las industrias eléctricas en el mundo. Sin embargo, muchas de estas organizaciones que nacieron para solventar este problema social, finalmente se fusionaron con la ya mencionada empresa energética UNESA. UNESA es lo que hoy se conoce como la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica de España y que comprende las 5 grandes empresas que detentan el poder de la generación y del dominio de todo el sector eléctrico: Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol y EDP, ¿no? Esas son las que han ido absorbiendo las cooperativas. Y vemos que desgraciadamente este es el papel que juega este tipo de industria
o industrias privadas dentro de un sector tan estratégico como el eléctrico, ¿no? Lo que se debe evitar es justamente que estos esfuerzos sociales por impulsar las cooperativas eléctricas sean finalmente trastocados y absorbidos por las empresas privadas. Esto se puede lograr a través de una regulación legal, de un marco jurídico muy cuidadoso en ese aspecto y de estimular económicamente desde el Estado la participación de las propias sociedades cooperativas. Las cooperativas de energías renovables nacen con un propósito totalmente diferente a las cooperativas energéticas mencionadas, puesto que el objetivo ahora no es llevar el suministro eléctrico a zonas rurales, sino contribuir a la transición energética suministrando energía 100% verde. Este es el gran cambio que se va a operar desde la perspectiva de estas empresas o cooperativas que ya no van a ser solo para el suministro, lo que veíamos en el caso de Argentina, de que se veían aisladas, entonces había que meter toda la infraestructura para la generación, transmisión, distribución y suministro de energía eléctrica, sino que ahora se trata de hacer que estas empresas eléctricas sean amigables con la naturaleza, que no dejen una huella de carbón tan grave como lo hacen con las energías fósiles y que sean también un proyecto rentable. Pero bueno, de eso vamos a hablar o vamos a continuar en la segunda parte de este programa, después de la pausa musical en Letras Militantes. Entonces, en un momento más, continuamos. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta después de la pausa musical de Letras Militantes con este programa en donde estamos abordando un texto, me parece muy interesante, que se titula Las cooperativas energéticas verdes como alternativa al sector eléctrico español, una oportunidad de cambio. Decíamos que esto fue escrito por la doctora Carmen Esther Falcón Pérez de la Universidad Las Palmas de Gran Canaria, allá en España, y da un panorama muy interesante sobre el nuevo enfoque para las cooperativas eléctricas. Si en 2 emisiones anteriores de Letras Militantes hablábamos de cómo se originan, en este caso en Argentina, las cooperativas eléctricas para poder sufragar, para poder completar el proveer un servicio de energía eléctrica a comunidades alejadas, el planteamiento de este texto de la doctora Falcón Pérez está más orientado a decir, bueno, las cooperativas eléctricas en la actualidad tienen que estar orientadas hacia la transición energética, es decir, dejar atrás el uso de energías fósiles y el poder utilizar energías renovables, energías limpias, energías verdes. Recordemos, sin embargo, que ningún proceso de generación de energía es completamente limpio. Todos tienen un grado de deterioro del entorno. Incluso la energía hidroeléctrica representa también una transformación del entorno, incluso a riesgo de sacrificar a comunidades enteras que pudieran estar asentadas en un espacio, en una zona donde pudiera ubicarse una presa para la generación hidroeléctrica. Pero bueno, esos son temas que habrá que abordar en otra ocasión. Entonces, continuamos con el texto. Justamente en este punto nos quedamos, en donde tiene que cambiar el enfoque. Ya no son, o bueno, proponen cambiar el enfoque. Ya no son solamente las cooperativas eléctricas para suministro, sino para poder hacer la transición eléctrica, energética, poder cambiar el tipo de energía que se consume.
En este sentido, las cooperativas de energías renovables se definen como organizaciones que permiten a los ciudadanos, como cooperativistas, poseer y controlar colectivamente proyectos de energías renovables a nivel local, produciendo con frecuencia beneficios sociales. Esto es una cita de otro texto de los investigadores que retoma la autora, pero que nos va hablando de que este tipo de proyectos no dejen de tener un control colectivo, o sea, no recaiga el control en una entidad ajena a la colectividad en donde se está generando y se está consumiendo la energía eléctrica, que sea esta propia comunidad la que se encargue de controlar estos proyectos, de poseerlos, que sean propiedad de los propios socios, ciudadanas y ciudadanos, y que además genere beneficios sociales, beneficios económicos, ¿no? Ese es el elemento fundamental también, porque si en un mercado eléctrico como el que se ha generado en España y que está haciendo crisis, que lo hay en el resto del mundo y que nos afecta hoy en México, los principales beneficiarios de lo que debiera ser un servicio para la sociedad, un bien público, se convierte en una mercancía que genera a su vez una serie de ganancias que se quedan exclusivamente estas empresas privadas transnacionales. Al objeto de establecer una relación entre los principios que rigen a las cooperativas con carácter general y cómo se extenderían dichos principios a las cooperativas de energías renovables, mostramos en la tabla 1 los principales valores que representan a estas organizaciones. Esto es parte de un programa mucho más amplio del Estado español, es esta llamada Plataforma Ciudadana para una Transición Energética Justa. Y lo que hace la autora es, a partir de los principios cooperativistas tradicionales, los que debemos conocer quienes ya somos socios de una cooperativa, es qué agregados tendría en el caso de estas cooperativas eléctricas verdes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos dice de los principios de las cooperativas? Sus objetivos son, por ejemplo, autonomía e independencia, educación, capacitación e información, cooperación entre las cooperativas y preocupación por la comunidad. Estos son los grandes principios cooperativos de entrada. ¿Cómo se extendería en el caso de las cooperativas de energías renovables? Que bueno, tiene que lograrse un empoderamiento comunitario. Ahí ya se empieza a dar este gran cambio, pero que sea también un desarrollo sostenible, es decir, que pueda mantenerse durante mucho tiempo sin causar un serio prejuicio y sin agotar los recursos que le dan lugar a este tipo de cooperativas. Entonces, en los objetivos de esas cooperativas es la extensión que habría en el caso de las de energías renovables. Cuando los principios cooperativos se enfocan a cuál es su objetivo con el público, lo que tenemos es que, pues, o su objetivo público, mejor dicho, los principios cooperativistas nos dicen que tiene que haber una participación económica de los miembros. Ese es un principio ineludible y tiene que estar presente en todas las cooperativas. Y tiene que haber un control democrático por parte de los socios, que eso también lo conocemos, que es a través de la Asamblea General de Socios. ¿Cómo se extiende en el caso de las cooperativas de energías renovables? Bueno, que tiene que haber una transición energética social, no solamente industrial, sino social. Y entonces abarca toda la serie de procedimientos, procesos y costumbres que tenemos en el consumo de energía eléctrica. Y entonces que ya cae en la responsabilidad de los propios socios. Y por otra parte, otro principio que se extendería en el caso de las cooperativas de energías renovables es la comunidad como propietario de la cooperativa. Ya no una sociedad cooperativa cerrada, sino que tiene que ser una entidad que pueda abrirse a la participación de toda la comunidad que va a verse beneficiada, porque de lo contrario hablamos de estas diferencias y de esta posibilidad de discriminación que pueda generarse. Por lo que se refiere a cómo se gobierna internamente una cooperativa, ¿qué es lo que nos dicen los principios cooperativos universales? Que tiene que haber una adhesión voluntaria y abierta, y que debe haber una gestión democrática por parte de los socios, es decir, a través de una asamblea, a través del voto universal, directo, secreto, poder decidir y también poder adherirse de manera voluntaria. ¿Cómo se extiende esto en esas cooperativas de energías renovables?
Por una parte, los socios también se pueden transformar, se pueden convertir en inversores, en productores y consumidores de su propio producto. Es decir, ya se genera un ciclo, un círculo virtuoso en donde toda la actividad involucra y beneficia a los propios socios, pero lógicamente necesitan tener un papel activo en todas estas partes del proceso. Y otra manera de extender estos principios sería incluyendo a otros actores interesados, administraciones locales, organizaciones sin ánimo de lucro, etcétera, con las que se convive en esta comunidad y que participen en el gobierno, en la toma de decisiones de estas sociedades cooperativas. Como vemos, es un marco mucho más amplio, mucho más complejo, pero que tiene por finalidad el beneficio social, el beneficio abierto a todos los actores que participan en esta sociedad. Como podemos observar en los principios de las cooperativas energéticas verdes, es pieza clave el empoderamiento comunitario, puesto que moviliza a los residentes locales en el uso de energías renovables, en el marco de un desarrollo sostenible, local y buscando la cohesión social. Además, fomenta la transición energética social, puesto que promueve tanto el uso racional de la energía como el desarrollo de las energías renovables. Era lo que decíamos, ¿no? No solamente vamos a utilizar energía solar o energía eólica, sino que también vamos a cambiar nuestras costumbres de consumo de energía eléctrica. Por tanto, el principal objetivo de estas organizaciones no es maximizar los beneficios, o sea, vender tanta energía como sea posible. Estas organizaciones también promueven un uso racional de la energía. Es decir, la finalidad no es que se consuma mucha energía eléctrica. La finalidad es que consumamos lo que necesitamos, produzcamos lo que se necesite consumir, y si de eso se puede obtener un beneficio económico, entonces ese beneficio se reparte entre esta comunidad que son los socios de la cooperativa. En este sentido, estas cooperativas también influyen en el comportamiento de sus miembros con respecto a un consumo responsable, dictando pautas para alcanzar ahorro energético y proporcionando una retroalimentación sobre su forma de actuar, sostenible o no, mediante la facturación electrónica o mediante medición inteligente de los resultados obtenidos. Es decir, tiene que haber un análisis de los resultados que en muchas ocasiones las propias cooperativas no lo ven de esa manera, no encuentran o no tienen los recursos para analizar los resultados posteriores de este desarrollo económico y desarrollo social. Cómo medir los resultados, no solamente en términos monetarios, sino también en términos de beneficio, por ejemplo, en este caso, de la utilización eficiente y racional de la energía. Esta estrategia permite obtener información sobre cómo se está realizando el consumo responsable de energía, viéndose el consumidor recompensado con su actuación y alentándolo a seguir actuando en esta línea. En definitiva, incidiendo positivamente en el comportamiento de los usuarios. Por eso también ahí es fundamental el generar todos estos mecanismos, todos estos instrumentos de medición para poder entender cómo lo que hacemos está teniendo un resultado positivo. Sí en términos económicos, pero sí también en términos sociales. El hecho de que yo use racionalmente la energía eléctrica en mi casa está generando un beneficio para toda la comunidad y eso es medible. Entonces, esta es una parte también muy importante para generar la conciencia dentro de los propios socios de la cooperativa. En este escenario en el que el empoderamiento de la comunidad toma relevancia para hacer realidad la transición energética, creemos oportuno mencionar la Plataforma Ciudadana para una Transición Ecológica Justa, que realiza una propuesta metodológica con 6 medidas concretas con el fin de alcanzar 8 objetivos específicos, donde juega un papel fundamental la democratización de la energía. En ese sentido, la tabla que sigue muestra aquellas medidas y objetivos a cumplir que desde nuestro punto de vista son acordes al trabajo objeto de este estudio. Y aquí está esta tabla. Va separando en una columna las medidas que deben tomarse y en la otra columna qué objetivos tiene tomar esas medidas. Y bueno, de esta plataforma ciudadana para una transición ecológica justa se toman
exclusivamente 3 de esas medidas que están salteadas, tienen muchas más, pero utilizan estas 3 como ejemplo. La primera medida que menciona esta tabla dice promover el autoconsumo y la comunidad de energías renovables. ¿Con qué objetivo? El primer objetivo es que la eficiencia energética sea el principio por el que se rigen todas las decisiones de planificación e inversión, sobre todo en lo referente a la energía de nueva generación. Es decir, que no sea la finalidad, como decía hace unos momentos, consumir más energía eléctrica o generar más energía eléctrica que la que se requiere para reproducir nuestras actividades cotidianas, pero aún así, reproduciendo esas actividades cotidianas, buscar que este consumo sea más racional, sea más limitado, más eficiente, es decir, consumir menos energía, pero realizando casi las mismas actividades, ¿no? Y entonces aquí el autoconsumo y la comunidad que se genera para el consumo de la energía son la primera medida importante que destaca esta plataforma del Estado español. Otro de los objetivos en esta misma medida del autoconsumo y la comunidad de energías renovables nos dice que el objetivo es lograr el derecho al autoconsumo con almacenamiento compartido a las comunidades de energías renovables para poder participar en los mercados energéticos. Aquí hay un punto que puede ser muy discutido, puede ser muy discutible, mejor dicho, en donde ya se habla del almacenamiento de la energía. Se dice, bueno, es que la energía no se puede almacenar. En el caso de las energías renovables, sabemos que, por ejemplo, se utilizan baterías, que la radiación solar y a partir de todo este proceso de conversión en energía eléctrica puede ser almacenada, claro, no por tiempo indefinido, sino por muy corto tiempo, que puede ser para el consumo, para autoconsumo inmediato, en el caso de las baterías, o aquí ya lo que se plantea es la posibilidad de participar en mercados energéticos, es decir, almacenar esta energía eléctrica en baterías que posteriormente son subidas esta energía o transportadas a la red en donde se introduce esta energía renovable. Es técnicamente todavía muy complejo y además es bastante discutible, ¿no? El poder generar, además ya para poder venderlo en el mercado. Algo que sabemos que ocurrió aquí en México, que justamente fue el inicio de la privatización del sector eléctrico en los 90s, con esta iniciativa de autoabastecimiento y autoconsumo que impulsó Carlos Salinas de Gortari. Pero bueno, continuamos con las medidas que propone esta plataforma ciudadana para una transición ecológica justa. La siguiente medida nos dice fomento del cliente activo y la comunidad ciudadana de energía como parte del sistema eléctrico. ¿Cuáles serían los objetivos de esta medida? El primero que plantean es que la eficiencia energética sea el principio por el que se rigen todas las decisiones de planificación e inversión, sobre todo lo referente a la energía de nueva generación. Es el mismo objetivo de la medida anterior. Varios de estos objetivos se repiten. Otro objetivo, establecer objetivos nacionales para poder flexibilizar el sistema energético mediante redes inteligentes, gestión de la demanda, etc. Esto requiere también un despliegue económico y técnico muy importante, que es para hacer estas famosas redes inteligentes, ¿no? De dónde se consume, en qué momento y cómo se atienden esas necesidades de consumo en diferentes puntos. Otro objetivo nos dice que el cliente activo tenga derecho a autogenerar, consumir, vender, en definitiva, que forme parte del sistema eléctrico. Habría que discutirlo más a fondo, porque no es en sí mismo el objeto de vender la energía. Si esto se encuentra o se enmarca en una relación con el Estado, en donde, bueno, tú explotas mis recursos, los recursos que son de toda la nación, y yo estoy en posibilidad de dotarte de parte de esos recursos, bueno, requiero a cambio una remuneración. Este fue un principio, como lo decíamos en el punto anterior, que dio lugar a esta perversión del sector eléctrico a través de la participación de los privados. Aquí la gran diferencia es que se plantea esta participación desde los propios ciudadanos. En el texto se individualiza, pero no se debe olvidar que se trata de comunidades de generación, ¿no?
Entonces yo creo que ese es un elemento que hay que analizar mucho más a fondo. Otro de los objetivos que plantea esta medida de fomentar al cliente activo y de que la ciudadanía forme parte del sistema eléctrico es fomentar la creación de comunidades ciudadanas de energía para que puedan participar en la generación, distribución, consumo de energías renovables, creándoles un entorno favorable. Esta es la parte compleja. ¿Cómo lo vamos a hacer mucho más amplio de una comunidad que genera energía eléctrica y cómo la metes en el mercado eléctrico para que también gane dinero, para que tenga ganancias? Bueno, requiere también de una gran inversión y difícilmente las propias sociedades por sí solas van a poder aportar los recursos económicos suficientes. Siempre va a ser necesario un apoyo desde el Estado. Entonces, bueno, esto requiere una planificación económica más profunda, una planificación técnica más profunda, pero también una planificación ética, porque el crear comunidades ciudadanas de energía puede ser susceptible de que en un mediano plazo estas comunidades de energía que ven que es rentable esta situación reciban la oferta de una empresa privada, transnacional o nacional, que diga, bueno, yo te compro tu empresa y entonces yo me hago cargo de todo esto y tú como socio lo que vas a recibir son las ganancias. Entonces ahí se corre ese peligro de pervertir lo que de entrada sería un esfuerzo de buena voluntad. Otra de las medidas que manifiestan en esta plataforma es la aprobación de la normativa de acceso, conexión y compensación de excedentes de autoconsumo. Aquí nuevamente se repiten algunos objetivos, pero es importante señalarlos otra vez. ¿Qué es lo que busca con esta medida? El derecho al autoconsumo con almacenamiento y el almacenamiento compartido que ya habíamos mencionado, ¿no? Para poder participar en los mercados energéticos. Otro objetivo es que el cliente activo tenga derecho a autogenerar, consumir y vender. Nuevamente que se convierta en un actor económico del mercado eléctrico. Y otro objetivo es fomentar la creación de comunidades ciudadanas, que ya también habíamos mencionado. Esto como plataforma, digamos que es un conjunto de buenas intenciones y de buenas voluntades, pero que, repetimos, es muy necesario analizar con gran cuidado para ver que no se pervierta el objetivo fundamental, que es beneficiar a la propia comunidad y que no se convierta en un instrumento que a la larga a quien beneficie sea nuevamente a estas grandes empresas transnacionales. Como se pone de manifiesto en los objetivos propuestos por esta plataforma, existe una preocupación real de la ciudadanía por participar activamente en una auténtica transición energética, donde aspectos como el derecho al autoconsumo o el fomento a la creación de comunidades energéticas locales tomen relevancia, describiendo en suma el papel del consumidor activo y pudiendo las cooperativas de energías renovables jugar un rol fundamental en este marco. Suena muy bonito, suena como esa posibilidad además que en función de la precariedad laboral que vivimos globalmente, la posibilidad de generar energía eléctrica para el autoconsumo y para poder formar parte de un mercado energético, pues suena muy atractivo. Sin embargo, repito, habría que analizarlo, dadas sobre todo los resultados, las consecuencias que han tenido en el caso de España a últimas fechas con un sector eléctrico privado. Lo que habría que poner en primer lugar es que la energía no debe ser una mercancía. Las cooperativas energéticas verdes se han desarrollado en las 2 últimas décadas basadas en la energía solar y eólica, energía hidráulica, biomasa o energía geotermal, que básicamente son las mismas que se consideran aquí en México energías limpias. Fuentes de energía que han sido promovidas por las políticas públicas para frenar el cambio climático y al mismo tiempo no depender de las energías altamente contaminantes. Trayectoria política que ha seguido la Unión Europea con la Estrategia 2020, en el que se reducían las emisiones de gases de carbono en un 20%, teniendo como uno de sus objetivos básicos la producción de energía a través de fuentes de energía renovable. Por tanto, las cooperativas de energía renovable, a pesar de ser un fenómeno emergente para nuestro país, recordemos que se está hablando de España, es una práctica arraigada en el resto de países europeos. Entre las actividades económicas que desarrollan las cooperativas de energías renovables, podemos distinguir 3: generar, distribuir y comercializar la energía renovable. ¿Por qué no se incluye transmisión?
Pensemos que en este caso hablamos de comunidades, no de la generación y transmisión hacia otra ciudad, sino de comunidades efectivamente delimitadas que van a buscar tener el autoconsumo de esa energía. Por eso no se incluye el rubro de la transmisión de energía. Destacando que en el ámbito europeo, las cooperativas objeto de estudio se han centrado principalmente en la generación de energía renovable, es decir, tanto la distribución como la comercialización pueden no ser absorbidas por estas cooperativas porque lo importante es la generación a través de paneles solares o a través de estas hélices para generar energía a través del aire. Es obvio que las políticas públicas dictadas pueden ayudar a promover la constitución de las cooperativas o, por el contrario, pueden desistir en su formación, dependiendo también de la actividad económica a llevar a cabo, puesto que para poder generar energía renovable es preciso disponer de la red, no teniendo el mismo efecto que la red sea de carácter público, de libre utilización, que privada. Este es el otro gran detalle. Por eso también es importante señalar, y lo haremos en otra emisión de Letras Militantes, que la posibilidad de seguir abriendo, o mejor dicho, la consecuencia de seguir abriendo al sector eléctrico, al capital privado y al interés privado, es el que haya un control desde la iniciativa privada de quién puede y quién no puede generar energía, pero con un principio totalmente diferente al del Estado. O sea, el Estado, por ser parte de esa democracia representativa, nosotros elegimos a quienes nos gobiernan, pues ellos tienen esa facultad de poder decidir a través de la ley cómo dotar de ciertos servicios a unas y otras partes. En el caso de una red eléctrica privada, la regulación se da por otro tipo, se da por el tipo de interés económico, de la rentabilidad. Te voy a permitir a ti, siempre y cuando no seas mi competencia, pero también si me es rentable darte ese servicio. Y esto es muy importante de tomarlo en cuenta porque por eso justamente ha habido tanto atraso en la privatización de los rubros de transmisión y distribución. Si nos fijamos, tanto en la iniciativa de Zedillo en 1999 como en la que logra impulsar Peña Nieto en el 2013, el principal interés está en los dos polos al extremo del sector energético, del sector eléctrico, la generación y la comercialización. Ahí es donde ellos ven el negocio. El tramo de en medio, la transmisión, transformación y distribución, pues no representa un negocio porque requiere todavía una gran cantidad de inversión para su mantenimiento y no ofrece a la vista una rentabilidad que pueda interesar a estos grandes capitales privados. Pero bueno, seguiremos hablando de estos temas en la próxima emisión. Retomaremos el tema de estas cooperativas verdes de energía renovable para poder empezar a pensar cómo podemos tener un proyecto similar aquí en México. ¿Cómo hacemos que las comunidades más apartadas del centro, que las comunidades que tienen un consumo importante de energía eléctrica y que pudieran tener la manera de generarlo por la ubicación, por el contexto climático en el que viven, pudieran ellos ser sus propios generadores de energía eléctrica? ¿Cómo nosotros mismos, en un ámbito urbano, pudiéramos convertirnos en productores y consumidores de esa energía eléctrica con este desarrollo tecnológico impresionante que vemos incluso en redes sociales a diario, de estas mini turbinas que pueden generar una cantidad notable de energía eléctrica para el consumo diario? ¿Cómo podemos impulsar un proyecto así desde la propia sociedad para el aprovechamiento de esos recursos naturales? Bueno, esa es una gran discusión que iremos avanzando, que iremos impulsando, pero por lo pronto hemos llegado al final de esta emisión de Letras Militantes. Continuaremos la próxima semana con este tema, con este texto de la doctora Falcón Pérez, para ahondar en el tema de las cooperativas de energías, cooperativas eléctricas de recursos renovables. Por el momento vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana en Letras Militantes. Hasta luego. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.